Que Dios los bendiga, amada iglesia. Hoy seguimos con esta serie de temas, los milagros de Jesús según el Evangelio de San Mateo. Hoy vamos a estar compartiendo con ustedes el poder de Jesús sobre la naturaleza. Acompáñenme con sus Biblias para leer Mateo capítulo 8 del 23 al 27. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Cuando uno lee esta porción de la palabra, ya está entrando a la segunda sección de los milagros de Jesús. Cuando uno ha estudiado el capítulo 8 y el capítulo 9 de Mateo, tenemos que dividirlo en tres secciones. La primera sección cuenta de 3 milagros y de ahí viene una enseñanza del costo de seguir a Cristo. De ahí viene otros 3 milagros y de ahí viene otra enseñanza de seguir a Cristo. De ahí viene una vez más 3 milagros y termina con el costo de seguir a Cristo. Los 3 primeros fueron milagros de sanidades. Vemos la sanidad del leproso, vemos la sanidad del siervo del centurión, pero también vemos la sanidad de la suegra de Pedro. En esta segunda sección vamos a notar 2 características principales. Primero vamos a notar la naturaleza de los milagros, pero también vamos a notar la reacción de las personas. Aquí no vamos a encontrar sanidades, sino milagros de otro orden. Cuando habla Jesús, que Jesús sana al paralítico, este no es el punto principal de esa narración. Cuando Jesús sana al paralítico, el punto principal de la narración es que Jesús tenía autoridad para perdonar pecados. En la segunda sección lo hemos separado entre la naturaleza de los milagros y la reacción de la gente. Cuando uno habla de la naturaleza de los milagros, esta segunda sección podemos dividirla de la siguiente manera: el poder de Jesús sobre la naturaleza, el poder de Jesús sobre el mundo espiritual y el poder de Jesús para perdonar pecados. No solamente hemos visto la naturaleza de los milagros, sino también ahora tenemos que ver la reacción de las personas. ¿Y qué es lo que nosotros vemos en aquella reacción? Vemos que la gente se asombraba, se maravillaba, pero también había un grupo grande de personas que actuaban indiferentes, rechazo y tenían odio en su corazón. El propósito de este hermoso evangelio, del evangelio de San Mateo, es mostrar que Jesús es el Rey eterno, hermanos, y el Mesías prometido. Por eso siempre pongamos nuestra confianza en este Rey eterno. Estudiemos la situación actual de la humanidad y de la tierra, hermano. El hombre mismo nunca puede efectuar tales cambios sobre la naturaleza. Jesús lo hizo, pero el hombre nunca lo va a poder hacer. El hombre no puede solucionar los problemas de la naturaleza, del ambiente, del clima, de las sequías, de las hambrunas, de las enfermedades y de las dolencias. El hombre nunca ha podido lograr algo en relación a eso. Mucho menos puede el ser humano solucionar sus problemas morales y espirituales. Sin la ayuda de Dios, sin la ayuda de Cristo en sus vidas, el hombre nunca podrá hacerlo. El hombre solamente tiene la capacidad para destruir el mundo, pero no el poder para perfeccionarlo. Hermanos, la mayoría de los judíos, principalmente los fariseos y otros líderes religiosos, ellos tenían el corazón tan duro, endurecieron tanto su corazón, que en vez de hacer bien al pueblo, solamente dañaban al pueblo. Pero Jesús demostró una vez más su poder ilimitado sobre el mundo natural. Jesús calma la tormenta en el primer milagro de esta segunda sección, hermanos, y esto vamos a estudiarlo. Este pasaje vamos a dividirlo en 4 partes, pero hoy queremos empezar con nuestro primer punto, la situación. ¿Cuál fue la situación en aquel momento? Una vez más, acompáñenme con sus Biblias en Mateo capítulo 8, del 23 al 24.
Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Para poder entender bien este episodio es necesario retroceder algunos versículos anteriores. No nos olvidemos que en la primera sección hemos estudiado 3 milagros de sanidades, pero de ahí viene una enseñanza del costo de seguir a Cristo. Y en esta enseñanza del costo de seguir a Cristo, acompáñenme en el versículo 18 del capítulo 8 de Mateo, dice: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó a pasar al otro lado. Ya Jesús estaba diciéndole a sus discípulos que él quería pasar al otro lado. En otras palabras, tenía que subir a un barco, a una barca, para poder dirigirse a otro lugar. En los versículos del 19 al 22, Jesús fue honesto. Jesús fue honesto con sus discípulos. Jesús les enseñó que él no prometía comodidades para aquellos que van en pos de él. Y en el versículo 23 podemos notar que un grupo de sus discípulos lo siguieron. Ellos fueron obedientes. Y dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Cuando uno estudia el mar de Galilea, hermanos, o también lo llaman como el lago de Galilea, tenía unos 20 kilómetros de largo y 13 kilómetros de ancho. Pero también podemos ver que en otros evangelios nos da alguna información que también es importante, poder comentarles. En Marcos capítulo 4, versículo 36, nos habla que otros seguidores también fueron en otra barca. No solamente en Mateo nos habla que subieron a la barca y solamente un grupo determinado, sino también nos habla en el Evangelio de Marcos que otros seguidores también subieron a otras barcas. Los discípulos, hermanos, experimentaron una experiencia muy fuerte porque se levantó una tempestad tan grande que pensaron ellos que iban a morir. Hermano, seguir a Cristo podía incluir encontrarse en una situación angustiante. Por eso hay que tener mucho cuidado en estar predicando un evangelio solamente de comodidad, un evangelio solamente de prosperidad. Hermanos, el evangelio y el costo de seguir a Cristo es grande. No nos olvidemos lo que nos enseñó en el versículo 20, capítulo 8 de Mateo. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Cuando uno quiere ser seguidor de Cristo, muchas veces habrán situaciones angustiantes. Lo mismo podemos esperar nosotros como cristianos en la actualidad. Hay cristianos en otros países que son perseguidos. Las personas que vivieron en el tiempo del terrorismo saben muy bien que en el tiempo del terrorismo mataban a muchos cristianos y ahora también nos toca vivir en esta pandemia, en este momento de crisis mundial. Y aquí se está viendo los verdaderos creyentes. Pero nuestro Señor fue muy honesto. Él no prometió comodidad, como lo mencionamos en el versículo 20 del Evangelio de Mateo. Entonces, hermanos, tenemos que mencionarle a la iglesia. En un instante, hermano, el seguir a Cristo y la calma que nos trae puede convertirse el día de mañana en una fuerte tempestad. Por eso hay que mencionarle a los creyentes, a los hermanos, que si tú estás siguiendo a Cristo, el día de mañana puede levantarse una gran tempestad en tu vida. Y aquí se va a ver, hermanos, si tu confianza está plenamente en el Señor. Este personaje es un lindo autor que es Evis Garballosa. Él mencionó la siguiente frase: estar con Jesús en una tormenta es mejor que estar sin Él en la calma. Nosotros podemos estar viviendo tempestades, tormentas, problemas, crisis enormes, pero si estamos con Jesús, estamos seguros. Pero si estamos sin Jesús en la calma, es lo peor. Mejor podemos estar con Cristo
En las buenas y en las malas estamos con nuestro Señor. Podemos ver un contraste en medio de esta tempestad. El pasaje continúa en el versículo 24, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Miren este contraste. Se levantó una tremenda tempestad, pero Jesús duerme. El mar está inquieto. Podemos ver otro contraste. Jesús está sereno y todos están conmocionados o con miedo, con temor. Porque solamente Jesús es el único que puede tener calma y paz en medio de toda una tormenta. Hermanos, las circunstancias no lograron quitar el sueño del Señor, pero las circunstancias sí lograron perturbar a los discípulos. ¿Cómo es, no, hermanos? A veces las circunstancias que nos suceden en la vida nos va a enseñar o nos va a hacer ver quiénes están tranquilos en el Señor o quienes ya se perturbaron o quienes ya se están yendo de la iglesia porque vinieron los problemas, vinieron las tempestades. Pon tu confianza en el Señor, hermano. Las circunstancias nunca lograron quitar el sueño del Señor. El Señor siempre estuvo tranquilo. Hemos visto en nuestro primer punto, hermanos, la situación, una situación totalmente complicada. Se levantó una tremenda tempestad que las olas golpeaban la barca. Pero ahora podemos ver en el versículo 25, y vieron sus discípulos y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. En este segundo punto debemos ver el clamor de sus discípulos. Vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Los discípulos, hermanos, eran pescadores experimentados. Muchos de ellos eran pescadores y sabían que tenían que afrontar distintas situaciones. Ellos, como pescadores experimentados, ya se habían enfrentado con tormentas, ya se habían enfrentado que las olas del mar golpeen su barca. Pero la angustia y el temor en aquel momento les consumía. Pero vemos ahí que el que dormía tranquilo era un carpintero, no era un pescador. El que dormía tranquilo era Jesús, era un carpintero, no era un hombre de experiencia del mar. Pero como Él es el Hijo de Dios, como Él es el Rey eterno, el Mesías prometido, Él estaba tranquilo. Por eso no es nuestra experiencia en los campos de esta vida lo que nos hace aptos y valientes para seguir a Cristo. Se necesita la capacitación divina. Y esto nos enseña que en medio de las pruebas, que en medio de las dificultades, no es tanto la experiencia que el hombre puede tener para lograr superarlo. Se necesita el entrenamiento, la capacitación divina de parte de Dios para salir adelante en cada situación. Hermano, nosotros no tenemos ningún control sobre nuestra circunstancia, por más experimentados que seamos. Todos estamos a la merced de la providencia de Dios. Y Él es el único en quien podemos refugiarnos y encontrar un lugar seguro. El Señor es el único, hermano, quien tú puedes refugiarte, y en Él puedes encontrar el oportuno socorro para tu alma. Los discípulos veían en Jesús más que un carpintero. Por eso, hermano, el pasaje menciona, versículo 25, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. ¿Uno le puede mencionar esto a un carpintero? No. Los discípulos estaban convencidos también que Jesús era el único que los podía salvar. Porque los discípulos ya habían visto los milagros de sanidades, pero ahora los discípulos tenían que enfrentar una situación complicada, una tremenda tempestad. Y ellos buscaron al Señor. Ellos veían en Jesús más que un carpintero, por eso acuden a Él en busca de salvación. Si bien la tormenta no pudo despertar a Jesús, hermanos, aquí está lo peculiar. Sus discípulos, sus ovejas, sí lograron despertarlo.
Y esto nos muestra la tremenda preocupación que tuvo también Jesús, porque Jesús siempre está presto también a sus discípulos, pero también en toda enseñanza de tormenta y en tempestad, el Señor va tratando los corazones. El rugido del mar no inquietó a Jesús, pero el clamor angustiado de sus discípulos sí. El Salvador es condescendiente con aquellos, porque Él es el buen pastor y cuida de sus ovejas. Por eso, ¿cómo se hubiera expresado una fe normal en el Señor en medio de esta tormenta? ¿Cómo se hubiera expresado una fe así? Una fe verdadera. Si Él está conmigo, muchos diríamos, puedo estar tranquilo, Él tiene el control, puedo dormir sin temor. Pero los discípulos estaban siendo preparados aún. La verdad, hermano, es que tenemos temor por las circunstancias y clamamos al Señor por auxilio siempre. Nuestra confianza muchas veces está mezclada con desconfianza. ¿Acaso el Señor no es digno, hermano, de nuestra entera confianza? ¿Acaso el Señor no es digno de que tú puedas depositar tu confianza en el Señor y poder estar tranquilo en medio de la tempestad, en medio de la tribulación, en medio de la prueba? Esto me trae a memoria la historia de un capitán de un barco que era ateo. Este capitán no creía en Dios, no tenía en su corazón el deseo de seguir a Dios o de seguir a Cristo. Pero se cuenta la historia que este capitán era un veterano y un viejo capitán de un barco. Una noche, durante una tormenta, fue arrastrado fuera de la borda y sus hombres le oyeron clamar diciendo de esta manera: Dios, ayúdame. Uno de los tripulantes, ya después que lo rescataron al Señor, le dijo: ¿no decía usted que no creía en Dios? Y este capitán viejo contestó: bueno, si no existe un Dios, tiene que haber uno para momentos como este. En el fondo de su corazón, este hombre no estaba negando que hay un Dios. Pero así son las personas, que cada vez que se encuentran en situaciones complicadas de la vida, la primera palabra que va a salir de su boca es: Dios mío, ayúdame. Por eso podemos decir lo siguiente: muchas personas se vuelven al Señor solo cuando todos los demás recursos se han agotado. Cuando llega la enfermedad, cuando llega la muerte, cuando llega la pérdida del empleo, hermano, o alguna otra tragedia, mucha gente ahí recién claman a Dios, así como los discípulos clamaron a Jesús. Hermano, hay mucha gente que está volviendo a Dios en este tiempo del COVID-19. Hay mucha gente que se está recordando que en Dios encontramos calma en medio de la tormenta. Dios siempre se agrada cuando hombres se vuelven a Él, especialmente en busca de salvación. Hemos visto, hermano, la situación. Hemos visto que había una situación complicada, difícil. Hemos visto no solamente la situación, sino también hemos visto el clamor de los discípulos. Pero ahora Jesús quiere entrar en el proceso de corrección. Y aquí vamos a ver la reprensión. Vamos a leer el versículo 26. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. El Señor les dijo: ¿por qué temen? Miren esta primera expresión del Señor: ¿por qué temen? El Señor tenía que hacerlos meditar en quién habían depositado su confianza. Por eso les hace esta pregunta: ¿por qué temen? ¿Por qué no confían? Ellos tenían que meditar de aquel que les había mandado a pasar al otro lado. ¿Se acuerdan que en el versículo 18, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó a pasar al otro lado? Si el Señor me manda a pasar al otro lado y sé que es una orden del Señor y yo le estoy obedeciendo, ¿por qué tengo que tener miedo si el Señor va conmigo? Esta pregunta, hermano, ¿por qué temen?, lleva
todo el sabor de una meditación profunda en medio de la angustia. Porque el Señor está comenzando a trabajar en la confianza de sus discípulos. ¿Por qué temen? Si yo soy el Salvador. ¿Por qué temen? Si yo sané a aquel leproso. ¿Por qué temen? Si yo sané al siervo del centurión. ¿Por qué temen? Si yo sané a la suegra de Pedro y sané otras enfermedades. ¿Por qué temen? ¿Por qué no ponen su confianza en mí? Los discípulos tal vez en esos momentos querían que Jesús calmara la tormenta de inmediato y no esperaban que Jesús les enseñara en medio de ella. Porque eso es lo más común. Lo más común es: Señor, ayúdanos que perecemos. Señor, sálvanos. El Señor, cuando uno tal vez se pone a pensar y dice: hay que levantar al Señor, hay que despertar al Señor para que el Señor nos ayude y que el Señor reprenda el viento, reprenda el mar. Pero el Señor no hizo eso de inmediato. El Señor les dijo: ¿por qué temen? Comúnmente, pues, los discípulos querían: ya, Señor, ayúdanos. Pero muchos quieren meditar sobre quién es Dios en medio de la calma. Pero muchas veces Dios nos lleva a meditar acerca de quién es Él en medio de las tormentas. Y esto es lo que me gusta de este pasaje. Porque Dios nos está llevando, hermano, a meditar en quién es Él en medio de la tormenta. Porque en medio de la tormenta podemos experimentar que solamente Dios nos puede ayudar. También el pasaje continúa, hermanos, y le dijo el Señor: hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Respóndete esta pregunta: ¿acaso no es digno de nuestra confianza, Dios? Sabiendo que el Señor ha sanado, sabiendo que el Señor tiene control de todo, sabiendo que es el Hijo de Dios, el Rey prometido, el Mesías. ¿Acaso el Señor no es digno de nuestra confianza? Pero son muchas veces las circunstancias adversas, las tormentas de esta vida, la que revela nuestra poca confianza en Dios y nuestra poca fe en Él. Es por medio de esas tormentas, hermanos, que Dios nos muestra lo débil y lo necesitado de su gracia en todo momento. En medio de las tormentas nos damos cuenta que somos frágiles. Este COVID-19 nos ha demostrado una vez más que el hombre es frágil, que el hombre puede contagiarse hasta que el hombre puede llegar a morir. Pero también es necesario que el Señor nos enseñe que necesitamos día a día de su gracia. Así como el Señor le dijo al apóstol Pablo: bástate solamente de mi gracia. A veces pensamos, hermanos, que somos hombres de fe y hablamos de la Biblia elocuentemente, pero cuando vienen las adversidades nos pone en nuestro lugar y nos dice: muy bien, es bonito predicar el evangelio, es bonito predicar la palabra cuando todo está marchando bien. Pero ahora predica la palabra en medio del terrorismo, predica la palabra en medio de la persecución, predica la palabra en medio de este COVID-19. Ahora predica la palabra. El Señor también nos quiere enseñar que nosotros debemos de seguir meditando día a día y poner nuestra confianza solamente en Él, hermanos. El Señor, antes de calmar la tormenta, tenía que enseñar y disciplinar a sus discípulos. La calma llega. La calma llegará cuando Dios lo decida. Este COVID-19 se irá cuando Dios lo decida. Mientras tanto, que Dios nos siga enseñando y disciplinando como discípulos suyos. Que Dios nos siga fortaleciéndonos. Por eso las tormentas delatan lo que hay realmente en nuestro corazón y nuestra poca confianza en el Señor. Cada vez que hay tormentas, esas tormentas van a delatar, hermano, lo que hay dentro de tu corazón. El pasaje continúa. Y ahora el Señor se había dirigido a su discípulo diciéndole: ¿por qué temen? El Señor se dirigió a su discípulo diciéndole: hombres de poca fe. Ahora el Señor le dijo a la creación. Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar
y se hizo gran bonanza o gran calma. Este es el punto al que quería llegar Mateo. Este es el punto al que quería llegar Mateo, hermanos, con esta narración. Mostrar a los lectores que solo Jesús tenía el poder para calmar la tormenta, hermano, y darle órdenes a su creación. Solamente Jesús tiene aquella autoridad para calmar aquella tempestad. A la orden del Creador, la tempestad no puede hacer nada más que convertirse en una gran calma. A la orden del Creador. Me gusta este pasaje de Salmos, capítulo 89, versículos 8 y 9. Es un salmo mesiánico. Vamos a leerlo, dice: oh Señor, Dios de los ejércitos celestiales, ¿dónde hay alguien tan poderoso como tú, oh Señor? Eres completamente fiel, gobiernas los océanos, dominas las olas embravecidas por la tormenta. Solamente lo hace el Señor. Él es el Dios de los ejércitos celestiales. Él es nuestro Dios poderoso, hermano. Él gobierna los océanos. Él domina las olas embravecidas por la tormenta. Por eso este salmo mesiánico nos va a hablar que Él es el Rey prometido y Él está en su trono eterno. Él es el Dios de los ejércitos celestiales, el Todopoderoso, y en Él podemos confiar, hermanos. Pon tu confianza solamente en el Señor. Él puede traer calma en medio de la tormenta. Hemos estudiado la situación, hermanos. Hemos estado también viendo no solamente la situación, hemos visto el clamor de los discípulos, hemos visto también en esta oportunidad la reprensión, y ahora este pasaje va a terminar con la conclusión. Y esta conclusión se va a terminar con aquella pregunta que hoy queremos meditar. ¿Qué hombre es este? Versículo 27. Acompáñenme, por favor. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? El pasaje empieza mencionando: y los hombres se maravillaron diciendo. Primero, los discípulos estaban asombrados porque el viento y el mar obedecen a Jesús. Nunca habían visto un milagro de esta orden. Nunca habían visto un milagro de esta manera. Muchos de ellos habían enfrentado grandes tormentas peligrosas, pero ninguno había presenciado un poder tan sobrenatural como el que Jesús mostró aquí. Ninguno de ellos había experimentado que de un momento a otro venga una tremenda calma. Ninguno de ellos había experimentado este poder grande y sobrenatural de parte de Dios. Ninguno de ellos. Tal vez algunos habían experimentado tormentas, pero las tormentas que ellos experimentaron solamente se puede ver que tiene un proceso para calmarse. Pero aquí ellos estaban viendo, hermanos, que se había levantado una gran tormenta, pero ellos estaban experimentando que la calma vino al instante. Porque solamente Jesús puede traer calma al instante. El pasaje también continúa mencionando: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Hermano, ¿quién puede con una sola palabra ejercer este poder tan extraordinario? Sin duda, hermano, solamente el Dios Todopoderoso. El Dios Todopoderoso que usted cree, que yo creo, Él es el único que puede hacerlo. Jesucristo, hermano, es Dios manifestándose en carne en esos momentos. Se puede ver la naturaleza de su deidad, se puede ver la naturaleza divina de Dios, teniendo control sobre su creación. Y solamente esto es para darle la gloria y la honra al Señor, porque Él se está presentando que Él es el Rey prometido, el Mesías esperado. Él no hizo el milagro, hermanos, para demostrar solamente su poder o su divinidad, sino también para enseñar a sus discípulos que Él está con ellos,
que Él está en medio de las tempestades de la vida y que en Él podemos confiar cada vez que se levanta una tempestad. Hermanos, permíteme concluir este mensaje recordando, los discípulos comprendieron que si Jesús estaba en su barca, ellos podían acudir a Él confiadamente. Los discípulos entendieron eso, que si Jesús estaba con ellos en su barca, aunque se levante una gran tempestad, los discípulos estaban con una gran calma. Permítanme, hermanos, compartirles. Jesús entró en mi barca hace 21 años y en el transcurso de mi vida he tenido tormentas muy fuertes. Pero desde el momento en que Cristo entró a mi vida, con Él me siento seguro. Desde el momento en que Cristo gobernó mi corazón, mi vida, hermano, con Él puedo decir que tengo calma. Aunque se levante una tremenda tempestad, con Él tengo calma y con Él me siento seguro. Amigo, permíteme dirigirme a ti. Amigo, si Cristo no está en tu barca, tu vida es un caos. Y si se levanta el día de mañana una gran tormenta, solo te traería dolor y desesperación. Solo Jesús, hermano, puede darte esa paz que tú necesitas y tener una gran calma. Solo Jesús puede darte aquella salvación. Solo Jesús puede darte aquel perdón de los pecados. Solo Jesús puede traer aquella calma que tu vida necesita. Y quisiera terminar con esta frase. La vida es como una barca. En la vida enfrentamos muchas tormentas, pero también al final de cada tormenta nos espera un nuevo amanecer. Lo importante es asegurarnos de que Jesús esté en nuestra barca. Asegúrate en esta noche de que Jesús esté en tu barca, de que Jesús esté en tu corazón. Pero es tan necesario que hoy día tú puedas reconocer a través de la confesión de nuestros pecados, a través de la confesión y el arrepentimiento. Hoy es necesario que hoy día tú te puedas acercar al Señor. Amigo, déjame decirte que puedes tener paz en medio de la tormenta. Permítame orar por tu vida. Padre amoroso, nos acercamos delante de ti, amado Señor, reconociendo que solamente tú puedes traer paz en medio de toda tormenta. Padre Santo, hoy queremos orar por la gente, Señor, nueva que se ha conectado a esta transmisión. Queremos orar, Señor Jesús, para que ellos se acerquen a ti confiadamente. Y oramos, amado Señor, para que tú los perdones de todos sus pecados, para que tú los limpies de toda su maldad. Padre amoroso, ¿a quién acudiremos sino a ti? Solamente tú tienes palabra de vida eterna. Por eso hoy día, Señor, nos arrepentimos de todos nuestros pecados y te confesamos, Señor, toda nuestra iniquidad. Hoy confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y que Jesucristo es el único que puede traer paz a nuestro corazón en medio de la tormenta. Padre amoroso, hoy reconocemos que Jesús está en nuestro corazón y escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Gracias, amado Señor. Oramos también por la iglesia, por aquella iglesia que ha sido golpeada por distintas tormentas de la vida. Pero recordemos, iglesia del Señor, que si Cristo está en nuestra barca, nosotros podemos estar tranquilos. Te bendecimos y te alabamos. Toda gloria y toda honra es para ti, amado Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, recuerda siempre, si Jesús está en tu barca, tú estás tranquilo. Aunque se levante una gran tempestad, tu vida está tranquilo. Confía solamente en Él. Bendiciones.